Muy buenas tardes para cada uno de ustedes, las personas que en directo escuchan esta reflexión, lo que hoy en día en la cultura de las redes sociales se llama podcast, y también para cualquier persona que en algún momento la escuche, que tenga en cuenta que hoy estamos originando desde Bogotá, domingo 8 de febrero de 2026, y esta es la plataforma de la Iglesia Cristo Rey. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor esté siendo propicio a hablar al corazón, a hablar a nuestra mente, a hablar a nuestras fuerzas que posiblemente pueden estar debilitadas, probablemente debemos estar alguno desanimado, de pronto alguien enfermo o alguien que está pasando por una prueba permanente, que la palabra de Dios lo consuele, que la palabra de Dios sea el solaz de sus vidas. Gloria a Dios por eso, que tenemos la oportunidad de terminar el día del Señor también reunidos para escuchar su palabra. Y vamos al primer libro de Samuel, al primer libro de Samuel en el capítulo 2. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, estamos viendo cómo surge un ministerio que ha sido supremamente fundamental en la vida del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y que Dios levanta un profeta que de manera simultánea también desarrolló la labor de sumo sacerdote y la labor regente o la labor de juez. Algunos entendidos lo catalogan como el último juez de los tiempos de los jueces y el primer profeta que no era una característica para él hacer milagros o evidenciar que era un siervo de Dios por medio de señales como fueron el profeta Elías y Eliseo, sino que fue el primer profeta que enseñó la ley, que fue prácticamente un pastor que iba de un lugar a otro lugar, enseñando, mostrando, orientando, ¿por qué no decirlo? Hasta pastoreando y recordando de nuevo cómo eran las normas legales de los sacrificios y también apuntando al corazón, al arrepentimiento. Este es Samuel. Y lo vemos acá niño. Vimos en los capítulos anteriores, en los textos de inicio, cómo surge Samuel de una necesidad egoísta de Ana, su mamá, pero que el Señor, por su espíritu, cambia esa necesidad egoísta y la transforma en una necesidad de adoración. Ella, al cambiar su mentalidad, a cambiar ella su intención y propósito, ella le promete a Dios que su hijo será consagrado, sino solamente que lo tenga unos años. Estamos hablando de Samuel, el niño que crece bajo la mentoría de el sumo sacerdote Elí. Elí, teniendo dos hijos, Ofni y Finés, no solamente de fama malísima, de mala reputación, sino que en la realidad lo eran, abusaban de las personas que iban a sacrificar junto a la carpa donde se encontraba el arca del testimonio. Y es así, entonces, que vemos cómo el Señor reprueba eso de Elí, de sus hijos sobre todo. A Elí lo juzga por mal papá, de no corregir a sus hijos. Pero a los hijos, prácticamente, el Señor los destituye dentro de su comunión. Y estamos en el versículo 26 que nos muestra un contraste, porque mientras el Señor muestra un criterio acerca de los hijos de Elí, también muestra un criterio acerca del niño Samuel. En el versículo 26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, esto contrasta con lo anterior, que realmente es algo supremamente triste, y con el texto que vamos a mirar hoy, que es la segmentación desde el versículo 27.
Entonces vemos un contraste, pero también vemos la provisión de Dios donde no deja a su pueblo anímico, perdón, desalentado, sino que la respuesta de Dios, si bien no es algo mediático, sino de proceso, está en la figura de Samuel. Si alguien quiere leer el versículo 27 hasta terminar el capítulo en el versículo 36, lo puede hacer. ¿Quién desea leer primero de Samuel 2, 27 al 36? Yo lo puedo hacer. Léelo, por favor. Un hombre de Dios fue a ver a Elí y dijo, así dice el Señor, bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados levitas cuando estaban en Egipto bajo el poder del faraón. De entre todas las tribus de Israel escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efod. Además, a su familia concedí las ofrendas puestas al fuego que los israelitas queman en mi honor. ¿Por qué, pues, tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado traer a mi santuario? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por lo tanto, dice el Señor, Dios de Israel, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Verás angustia en mi morada, y aunque a Israel se le hará el bien, ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en mi altar, será para arruinarte la vista y abatirte la vida. Todos tus descendientes morirán en la flor de la vida. Y te doy esta señal. Tus dos hijos, Ofni y Finés, morirán el mismo día, pero yo levantaré a un sacerdote fiel que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Y los familiares tuyos que sobrevivan vendrán y se postrarán rogando que les regale una pieza de plata o un pedazo de pan. Suplicarán, dame algún trabajo sacerdotal para mi sustento. Gracias, Nico. El tema que tenemos aquí frente a nosotros es parecido al tema de el primer capítulo de Isaías que esta mañana en la iglesia escuchamos, lo que yo he llamado el diagnóstico. Muchas veces nosotros tenemos un propio diagnóstico y pues no son muchas veces, realmente siempre, es un diagnóstico errado, a menos que estemos nosotros conscientes de que quien nos ilumina el diagnóstico es Dios mismo, por su espíritu. En ese punto, Ofni y Finés, de los hijos directos del sumo sacerdote Elí, eran muchachos inconscientes del pecado que estaban cometiendo, o mejor, la gravedad del pecado que estaban cometiendo. Sabemos que por la ley era supremamente delicado romper el espíritu ceremonial de los sacrificios, porque todo tenía una razón de ser, sobre todo que los sacrificios, las ofrendas o los holocaustos tienen características cristológicas. Cada punto, cada paso, cada precisión era algo que Dios exigía al pie de la letra en razón de que reflejaban al nuestro Señor, el Mesías, al Señor Jesucristo. Esto, obviamente, en un tiempo de ignorancia, pues no es excusa. La ignorancia no exime de la culpa, dice el dicho judicial. Pero claro, el varón o el hombre que se acerca a Elí
le dice unas cosas que son supremamente dolorosas, sobre todo en términos de profecía. Ni siquiera estamos hablando del mismo profeta Samuel porque todavía es niño. Y el llamamiento de Samuel ya lo vamos a ver en el capítulo 3. Aquí es un niño que crece, mentoreado por Elí, el mismo papá, el mismo que es el papá de los sinvergüenzas, Ofni y Finés. La reprensión está en el versículo 28 de una manera muy fuerte. Yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Está hablando de la escogencia del sumo sacerdote y de los sacerdotes en tiempos del Éxodo, lo cual, lo que este profeta, que no tiene nombre, por lo menos aquí en las Escrituras, le dice a Elí es, tú eres de la familia sacerdotal de Aarón. Y la familia sacerdotal de Aarón y tampoco Aarón merecían el sacerdocio. Y el Señor, por su gracia, se las entrega. Y dice, ¿por qué habéis hollado, o sea, maltratado mis sacrificios y mis ofrendas en el versículo 29 que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Recuerden que ellos ni siquiera respetaban lo que estaba en el asador cuando se estaba sacrificando. Ni siquiera lo respetaban. Con un garfio, con un gancho, lo sacaban y ellos decían, bueno, es que eso pertenece a los sacerdotes. Y recordemos que en un sacrificio donde se consumía el animal, una parte era consumida por el fuego y eso era la ofrenda al Señor y la otra parte era la ofrenda práctica, concreta para la familia del sacerdote. Pero estos muchachos tomaban todo y no solamente eso. Ellos también hacían abuso de las personas que se acercaban al tabernáculo para ofrendar, inclusive hacían abuso de las mujeres que en su necesidad de encontrar una respuesta a sus necesidades, ellos allí abusaban de ellas. La sentencia es la siguiente. Por tanto, dice el Señor en el 30, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Eso lo dijo el Señor. Pero ahora ha dicho Jehová. O sea, ahora cambia. Y cambia en estos términos. Nunca yo tal haga porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces sí lo pone en un punto delicado. Y es ahí donde nosotros vemos que el diagnóstico es gravísimo. Los hijos de Elí están en la UCI, aunque estén riendo, aunque estén embriagados, aunque estén gordos de toda la comida que se consumen, de toda la gula, están en la UCI. ¿Quién podría creer eso? Un ojo humano juzga lo que tiene al frente por sus sentidos. Y como hace ya unos domingos, alguno de los ancianos hizo la reflexión del Salmo 73, del Salmo de Asaf, el mismo salmista Asaf dice, lo que tengo frente a mí son las personas que no les pasa nada y engordan y se prosperan y se regodean de la vida. En cambio yo, dice Asaf, en una reflexión obviamente que maltrata su propia psicología, dice, y yo que te honro, sufro. Sí, es cierto, no es la idea hacer la reflexión del Salmo 73, pero es un salmo magnífico de aplicación aquí. Pero lo que dice Asaf es la realidad, lo que puede estar sintiendo, pero no está en la UCI. Mientras que es personajes como estos, que podemos encontrar también en la vida común, pueden estar en la plenitud de su vida, en la flor de la vida. Pueden ser fuertes
expresiones corpóreas, estéticas, emocionales, triunfan al ojo humano, pero están en la UCI, están en cuidados intensivos a punto de ser condenados eternamente, porque no se dan cuenta de la gravedad del pecado, o como dicen los teólogos versados, la pecaminosidad del pecado. Y es el tema de la sociedad actual, el tema del mundo, puede ser actual o en cualquier momento, de que tal vez la conceptualización del pecado se, se ve o se filtra bajo criterios supremamente débiles y poco objetivos con relación a las equivocaciones del ser humano. De por sí, todos los seres humanos nos hemos equivocado, así como todos los seres humanos somos pecadores. No necesariamente la equivocación es el punto, pero sí necesariamente la equivocación va ligada a un pecado universal, donde surge, obviamente, la frustración y donde surge todo lo que nos separa de Dios, sobre todo en que muchas veces el ser humano hace justificación de esa equivocación para no catalogarlo como pecado, sino simplemente equivocación. Humanamente, y dentro de, obviamente, las ciencias humanas, eso es válido, pero dentro del concepto divino no lo es. Es por eso, es por eso que, por ejemplo, cuando se trasladaba el arca de Hebrón a Jerusalén en el primer intento que hizo David de hacerlo, muere un hombre al tratar de sostener el arca cuando, llevada por una yunta, se iba a caer. Y él toca el arca y muere. A nuestros criterios humanos decimos, pero ¿qué hizo de malo? Quería solo sostener el arca para que no se rompiera. Pero aquí no prevalece ese criterio, prevalece ese el criterio divino. Y al prevalecer el criterio divino, pues obviamente todo lo que vemos en las escrituras y todo lo que aprendemos de Dios, que es santo y justo, y que nadie puede acercarse a su presencia si no es porque Él lo permite y por revelación de Él mismo, o si no morirá, pues ya entendemos que entrar a la presencia de Dios no es una simple cosa somera, sino que realmente es algo delicado. Es por eso que cuando oramos, es por eso que cuando nosotros, por ejemplo, nos reunimos el Día del Señor, en el culto público o ahora en este espacio, son misericordias de Dios. Misericordias que Él otorga y disfruta que nosotros disfrutemos estas misericordias. ¿Y por qué llamarlas así? Porque no tenemos ese derecho. ¿Quién tiene el derecho a orar? Nadie, a menos que Dios le otorgue ese derecho. Pero eso no se procesa en la mente humana. No es procesado por mente humana, por emoción natural, no se procesa. El ser humano nace apropiándose de unos derechos que no son de él implícitamente. Daphne y Finés son el fiel ejemplo de personajes que representan el mundo, un mundo hipócrita y un mundo que inclusive en el nombre de Dios hace y dice muchas cosas, pero que realmente se consumen en su ignorancia y en el resultado de esa ignorancia que son los malos actos que ofenden al Señor. En el versículo 34 dice, esto será por señal.
Ofni y Finés, ambos morirán en un día. En el versículo 35 dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Está dando una sentencia a Elí. En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, la respuesta tardará un poco. Samuel tendrá meros, por mucho, 10 años. Pero Dios está diciendo, ya tengo la respuesta. Israel no se va a quedar sin sacerdotes, sin sumo sacerdote, sin la luz divina, no se va a quedar sin profeta. Yo me he provisto de un hombre, una persona, conforme a mi corazón y a mi alma, y le edificaré casa firme, o sea, un nombre. Eso es lo mismo, las mismas palabras que Samuel le dice posteriormente a Saúl cuando es destituido. Dios ya ha escogido a alguien que reemplace a Saúl, un hombre según su corazón. Pero noten que en ese momento David era un muchacho, cuida ovejas, un pastor de ovejas, cuidador de ovejas, que por ningún lado se le veía su gallardía o su valentía en las fuerzas militares, sino solamente lo que él hacía con el rebaño. No cuidaba del león y del oso o de cualquier otro peligro. Entonces las respuestas de Dios probablemente ya llegaron a tu vida. Es interesante el apunte que voy a decir. Probablemente la respuesta de Dios ya llegó a tu vida, pero no en la forma como tú querías. Un ejemplo de esto es el profeta Elías en su lamento, asumiendo que era el único profeta sobre la faz de la tierra y que estaba solo y se sentía solo y que obraba solo y que no había compañero o compañía que lo reemplazara en la visión o en la misión ministerial profética que le correspondió en tiempos del Israel de Acab y Jezabel. El Señor a eso le responde, tú te sumas a 7,000 profetas más que tengo en la faz de la tierra. No eres el único. Y dos, si te sientes solo, te he provisto un compañero, que era Eliseo. Pero si ustedes recuerdan, él no le gustó la compañía de Eliseo. A lo que me quiero referir es que el Señor responde. Y aquí Dios está respondiendo a la pecaminosidad de los hijos de Elí. Está respondiendo con Samuel, pero Samuel tiene 10 años. Tardará tiempo para que ese muchacho resplandezca, quiero usar esa frase, dentro de un ministerio extraordinariamente profético en el Israel de ese tiempo, en el Israel del Reino Unido. Y fuera la luz que alumbró a Saúl hasta que Saúl peca deliberadamente y fuera la luz que alumbró a David. Entonces, probablemente la respuesta sí llegó, ya llegó o viene en camino. También se puede decir así, pero para Dios no es importante la respuesta mediática, sino cómo tú procesas la espera de la respuesta. ¿Cómo lo procesas? ¿Cómo lo esperas? ¿Cómo ejercitas la paciencia? Porque la paciencia ejercitada produce una victoria en la comunión con el Señor. Si nosotros vemos las cosas de esa forma, para el Señor, convertir a un endemoniado al otro lado de Galilea
o convertir a 5.000 bajo la predicación de Pedro en los Hechos de los Apóstoles, está dentro de su propósito. Y qué magnífico, porque el reino de los cielos se extiende. Pero, ¿cómo estás tú sobrellevando la espera que parece prolongada para ti y para mí de varias de las respuestas que queremos del Señor desde hace de pronto algún tiempo, o corto o mucho? Es interesante que Dios llama a Isaías a alumbrar el camino de Judá, y como lo vimos esta mañana, Judá no quería escuchar a Dios. Y el Señor Jesucristo lo confirma en Mateo 13, donde dice, es que va a pasar como le pasó al profeta Isaías, que predicará y no lo escucharán, y mostrará señales y serán como ciegos. Pero ahí está el testimonio de Dios. Entonces aquí lo que se está manifestando es que sí hay una respuesta de Dios a la ignorancia del Israel, pero está en proceso de maduración. Algo está madurando nuestro Señor, primero, en tu vida, algo está madurando el Señor, segundo, en tu círculo, en tu familia, pactualmente hablando, estoy hablando pactualmente, y algo está madurando el Señor eclesiásticamente. Eso se va a manifestar en la vida común. Eso se va a manifestar en el mundo. Nuestra nación, que si podemos leerla, es parecida a la de otras naciones, claro. Y el presente nuestro es parecido o igual al de otras naciones. Es de sufrimiento, es de desigualdad y es de sangre. Nuestro país se desangra por venganza, por corrupción, por el pecado mismo manifestado e inclusive normalizado en gran parte de los sectores. Lo que tenemos que preguntarnos tal vez es, Señor, ¿qué estás tú procesando en nuestra nación? Pero sea cual sea la respuesta, empieza contigo. ¿Qué está madurando el Señor en tu vida? En tu vida, ¿qué está madurando? Juan, María, Nico, Clara, Cecilia, Patricia, Daniel, ¿qué está madurando Dios en tu vida? Porque eso que está madurando y procesando se va a manifestar y se va a reflejar en tu entorno. En medio de frustraciones temporales es obvio, pero cuando ese proceso tenga ya la maduración, se va a manifestar a otros, porque somos la comunidad pactual que refleja el pacto del Señor en el mundo y no la refleja sencillamente con un mensaje, sino con un testimonio de ese mensaje. Y el testimonio de ese mensaje tendrá posiblemente, sí, claro, algunos baches, pero por la gracia divina, y por eso se llama pacto de gracia, se va a extender su reino, o más bien la expresión de su reino en el mundo pecador, convirtiendo más corazones al reino de los cielos. Eso fue lo que hizo Samuel en su globalidad, ¿no? Y eso no lo hizo Elí, ni tampoco lo hicieron los hijos de Elí. Podemos decir, bueno, era un tiempo oscuro, tiempo de jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía, sí, pero no es excusa. En el estrado del Señor no es excusa. En el juicio del Señor no hay excusa. Probablemente una persona puede decir, bueno, ah, soy asesino porque vengo de padres asesinos, de abuelos asesinos, dentro de mi entorno solamente hay muerte de sangre,
Era obvio que yo también practicara esto. Sí, claro, eso es el análisis del entorno, pero no es la justificación. Pero hablemoslo, de pronto no, y para terminar la reflexión, no en términos tan crueles, socialmente hablando. ¿Qué heredaste tú? Porque nosotros heredamos cosas muy buenas. ¿Y cuánto quisiéramos heredar? Ah, cosas que nos traigan satisfacción. Pero heredamos lo que también no trae satisfacción. Considero posiblemente a mis hijos que heredan algo de mis alergias, posiblemente, y eso, bueno, es algo que no es cómodo para ellos. O tal vez los mal genios, o tal vez la rigidez. Bueno, puede ser comprensivo, pero cada cosa que nosotros recibimos, ¿la pasamos por el filtro del Señor? Porque al fin y al cabo lo que estamos heredando el reino de los cielos, que supera todo, que limpia tu pecado y te quita la culpa. Wow, ese es el pacto de gracia. Y usando este texto, lo lamentable, terminando, es que personajes que heredaron toda una historicidad sacerdotal la corrompieron. Pero el Señor no deja a su pueblo ignorante. Siempre va a levantar profeta sobre su pueblo para recordar, para hablar acerca del reino de los cielos. Siempre. Nunca va a quedar desprovisto ese ministerio. Nunca. Siempre el Señor hablará a su pueblo. Que el Señor los bendiga, hermanos. Hasta aquí la reflexión de esta tarde.